Bueno, como bien dijo Mónica, me invitó la semana pasada a dictar pequeña introducción a cómo se calcula la brecha salarial de manera bien práctica. Y mi idea un poco es comentarle cómo esto se hace y, bueno, también presentarme. Yo soy María Pía Cruz Hoy, como aparece ahí dentro de la presentación. Soy especialista en compensaciones y beneficios, soy chilena. Sé que aquí tenemos muchas personas de Bogotá, o sea, de Colombia, y quiero partir mostrándoles la verdad, lo primero que nos está pasando. Aquí yo sé que todos estamos desde nuestras casas, en su mayoría supongo, y esta es nuestra realidad. He escuchado, se escucha entrecortado, dice Luisa. Eh, no se está escuchando. Por favor, ¿me pueden confirmar que se está escuchando? Porque se escucha perfecto. Bueno, es una de las cosas que nos va a pasar durante esta etapa que estamos viviendo, sobre todo este home office, donde el Internet pasa a ser casi uno de los temas esenciales. Creo que es un minuto especial, importante que estamos viviendo y quizás como recursos humanos debemos poner el foco en distintas cosas que están pasando y una de estas es algo que veíamos hablando hace mucho tiempo, que es la brecha salarial. Eh, Ahí están viendo bien la presentación. Perdón estas coordinaciones, pero es parte de... Perfecto. Entonces, como vimos recién el tema del home office, que era a modo introductorio, y bueno, los que pudieron asistir hace 2 semanas se hizo la semana pasada un webinar respecto a los pasos para esta reducción de la brecha salarial que la dictó José Antonio Gatica. Y él habló de este proceso y identificó los primeros 3 pasos para hacer esta reducción de brecha salarial, en donde aquí vemos identificar los puestos de trabajo, determinar el género de los puestos, y obtener información de mercado. Lo que nos queda ahora y lo que vamos a ver durante estos 30 minutos que nos quedan es comparar y cómo se calculan las brechas de manera práctica. Y luego la idea de esto es que sea un ciclo, donde una vez que ustedes ya saben cómo comparar y calcular las brechas, se determina un presupuesto para luego implementar las medidas y eliminar esta brecha salarial. ¿Ok? Pero para entrar ya de lleno a qué vamos a entender por definición de brecha salarial y también aclarando algunas dudas que surgieron en el webinar pasado, esto estamos solamente haciendo cómo se calculan las brechas salariales en función a los del género, ¿ya? Y por eso la definición de la brecha salarial la vamos a entender como aquella diferencia que existe entre el salario medio de los hombres y las mujeres como porcentaje del salario medio de los hombres, ¿ya? Esta definición podríamos decir, de manera global, y lo que vamos a decir como existente de brecha salarial va a ser cuando el valor del trabajo de un hombre y una mujer es el mismo, pero el sueldo no, ¿ya? El valor del trabajo de un hombre y una mujer ahí es importante y lo vamos a ir desarrollando durante estos minutos, que vamos a determinar cómo el valor del trabajo de un hombre y una mujer puede ser el mismo. Y este derecho fundamental a la igualdad de remuneración por género, como sale aquí, es reconocido desde 1919 por la OIT. Relevante ese número porque ya ha pasado más de un siglo, ya estamos en el 2020, y nosotros recién estamos viendo estos temas a nivel, podríamos decir, latinoamericano, hace unos 10 años o menos. Entonces, para ya ver cuál sería la fórmula de cálculo en función a esa definición, aquí tenemos un ejemplo bien, bien concreto. Tenemos una empresa, en este caso le pusimos Bancobank, donde hay un hombre y una mujer, donde ambas personas tienen el mismo cargo, ambos son analistas contables. Además tienen 5 años de antigüedad. ¿Y por qué recalco aquí el tema de los años de antigüedad? Porque durante mucho tiempo los años de antigüedad han sido una de las determinantes de poder discernir si alguien tiene un sueldo mayor a otro. Y la verdad es que, bueno, en compensaciones los años de antigüedad no constituyen un incremento de salario, sino son por temas más externos,
¿A qué me refiero externos? Cuando son por negociaciones sindicales, etcétera, pero no si yo miro el cargo puro como su responsabilidad sobre el resultado de este cargo, ¿ya? Por lo tanto, el salario en este caso, para poder calcular la brecha, vamos a determinar que para el hombre es de 2 millones y para las mujeres de 1,5 millones. Por lo tanto, la fórmula de cálculo, como vimos en la definición, sería los 2 millones menos 1,5 millones dividido en 2 millones por 100. Por lo tanto, la brecha salarial, en este caso para puntual, sería de un 25%. ¿Qué es importante destacar aquí? Y voy a ser súper majadera y determinante en esto, es que yo esto solo lo puedo determinar y lo vamos a nombrar como que ambos tienen un desempeño laboral equivalente. ¿Y por qué? Porque el desempeño es la única forma del cual yo puedo argumentar y determinar objetivamente que haya un incremento salarial o una diferencia salarial entre un cargo y otro, independiente del género, independiente de lo que estamos viendo como brechas salariales ahora. Pero aquí tenemos otro ejemplo, en la misma línea, en la misma empresa, pero ahí ahora los cargos son distintos. Por lo tanto, ¿qué nos pasa aquí? Que no podemos calcular la brecha porque no sabemos si son iguales o no los trabajos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos puede suceder cuando queremos calcular la brecha? Que aquí vamos a necesitar un método objetivo que nos permita determinar cuáles son las responsabilidades equivalentes. Y para ello, les voy a nombrar rápidamente cuáles son los métodos existentes para valorar los cargos, porque la manera de saber cuál es el valor, cómo hacerlos iguales, es ver los métodos que existen. Existen 4 métodos en general, pero lo vamos a dividir en 2 subgrupos. En los no cuantitativos, donde está primero el ranking o comparación de puestos, y la gradación y clasificación de puestos. ¿Cuáles son las características en este caso del ranking o comparación de puestos? Es que aquí vamos a comparar los puestos como un todo, y los vamos a colocar en un orden de importancia o jerarquización, ¿ya? Pensemos en un ranking simplemente de 1 a 10, donde yo voy a poner, comparo cada cargo como un todo y lo jerarquizo. ¿Cuál es su ventaja? Que tiene una fácil aplicación y entendimiento, sin embargo la desventaja es que no estamos aplicando ninguna norma o juicio definido para esto. En el tema de gradación y clasificación de puestos, los grados son definidos y se van comparando según descripciones de puesto y definición del grado. Aquí ya no es solamente en un orden de importancia, sino que ya incorporo un elemento que es la descripción de los cargos, ¿ya? Y defino a cada grado en función a las descripciones o de manera acordada. Las ventajas de esta gradación es simple de operar, y los estándares de juicio se proporcionan en la forma de las definiciones del grado, que básicamente la hacen al interior de las compañías. No hay una metodología detrás. Y por último, la desventaja es que existe una dificultad para adaptar impuestos complejos a un grado sin usar definiciones muy elaboradas. Y aquí, como para dar un ejemplo, sobre todo lo que está pasando actualmente, si queremos, por ejemplo, poner en algún grado a un Scrum Master en comparación a una lista contable que lo conocemos más a nivel global, va a ser difícil poder graduarlo si yo tengo cargos difíciles de definir dentro de un grado. Y por otro lado, que son las que más se usan y son las metodologías más estándar, son los cuantitativos. Y aquí tenemos la evaluación por punto. Me imagino que muchos de ustedes deben conocer, el más conocido es la metodología Hay, que ahora la tiene Conferri, también está IP, está GGS de Mersenne y Tower Watson. También hay muchas consultoras que también ayudan a evaluar por punto. Y la comparación de factores sería la segunda cuantitativa. Con respecto a la evaluación por punto, bueno, sus principales características es que esta es una puntuación individual por factor y luego el puesto se ubica en un grado según su puntuación total. ¿Cuál es su ventaja? Que es un proceso con factores definidos y se analiza por puesto. ¿Qué nos permite esto? Entregar objetividad y consistencia a la evaluación. Pero su desventaja es que la verdad que puede ser un poco complejo de instalar en organizaciones más pequeñas sobre todo y de mantener, ¿ya? Y se requieren juicios para calificar los puestos en los diferentes factores. Por otro lado, la comparación de factores, y aquí es lo que se está utilizando también, dado más su simplicidad, es donde los puestos los graduamos por referencias de mercado y comparados con otros puestos del mismo nivel de organización según factores.
Aquí, por ejemplo, la CRIP tiene su estudio de salario en base a cargo y también ya tiene una alianza con Show Me the Money, que hace factores que también impactan en el mercado y lo puedo llevar a la realidad en cada una de las compañías. ¿Cuál es su ventaja? Es que es realista, práctico, simple y muy rápido de instalar, ¿ya? ¿Cuál puede ser su principal desventaja? Y que la verdad los que están por parte de la CRIP están aventajados en este caso, es que la información de mercado puede ser difícil de obtener. Si como empresa no se tiene pensado invertir en un estudio, porque aquí también puede implicar una inversión. Esos serían los métodos para poder valorar los cargos y incorporando a lo que estábamos viendo, cómo podríamos decir que el analista contable es igual o no a un analista de recursos humanos. Entonces, ¿cuáles serían los pasos una vez que yo ya decidí con qué método voy a valorar los cargos? Primero es determinar el mapa de cargos de la organización y sus niveles o grados definidos, con la metodología que definimos. Después, como segundo paso, es elaborar la planilla con los salarios fijos mensuales y datos relevantes para hacer el análisis. Por supuesto, aquí tenemos que saber cuál es el nombre de los cargos, la antigüedad podría estar o no, el sexo, ya que estamos calculando las brechas, en cuanto a género, sí es relevante, el área, el desempeño, lo vuelvo a poner, sin embargo aquí no lo vamos a hacer en el análisis porque no tengo los desempeños en este caso en el ejemplo, y eso depende de cada compañía de su metodología, que tampoco se puede hacer de distintas formas, desde un sistema hasta de un método de ranking de manera más rápida, etc. Como tercer paso, tenemos que determinar, según los datos anteriores, los valores mínimos, medios y máximos por cada grado o nivel establecido. ¿Y por qué hacemos esto? Porque ya que estamos haciendo un cálculo de análisis de brecha, de repente aquí también podemos adelantar un paso más en compensaciones, que es cómo se determina la equidad. Si bien no es parte de este webinar, aprovechando ya la data, hay varias otras alternativas de análisis por hacer. Y por último vamos a comparar la brecha de cada cargo respecto a su media del nivel, y vamos a ver el total compañía, esto siempre pensando entre los hombres versus las mujeres. Por lo tanto, para los que no han visto y sí conocen un mapa de cargos, simplemente esto tiene dos ejes, donde en el eje I, o de manera vertical, están los niveles o grados, que pueden ser números, letras, un mix de ellos. En este caso utilizamos una A1, una A12, donde el A1 es el nivel más alto y el A12 el nivel más bajo o grado dentro de la organización. Y en el eje de las X, o horizontal, estarían las áreas, gerencias, subáreas, etcétera, de esta compañía. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Viendo cada uno de los extremos, en el nivel 1 tenemos al gerente general, y en el nivel 12 ya un ayudante del área de operaciones. ¿Por qué es importante? Y aquí se entregan estas 5, obviamente, unidades de negocio, gerencias, etcétera, es que esto es aplicable en cualquier ámbito de la organización, desde la gerencia general, mercadeo, recursos humanos, hasta operaciones, donde tengo niveles que pueden ser operativos y no solamente administrativos o más profesionales. Por lo tanto, se amplía el espectro de análisis. Sin embargo, para poder hacerlo de manera más concisa, vamos a tomar de referencia solamente estos 3 niveles, donde si se fijan en el 7 están todos los analistas, después está un administrativo solo en el A8 y en el A9 los asistentes. ¿Cómo llegamos a este mapa de cargos? Para en el fondo reforzar, es en función a la metodología que realizamos determinando cuál es el nivel o grado de cada uno de ellos. ¿Ya? Y después, con el paso 2 y 3, los pusimos de manera conjunta, donde tenemos a todos los cargos, un ID por supuesto, porque efectivamente aquí tenemos trabajadores detrás de cada uno de los cargos y puedo tener más de una persona en el mismo cargo. Incorporamos el sexo, la antigüedad, el nivel o grado, el área de gerencia en la cual está determinado, su salario fijo mensual, el mínimo se calcula en base a cuáles son, en este caso, si tengo hasta el nivel A7, ¿cuál es el mínimo de este nivel? Es 1.300.000, la media, y aquí es la discusión, más que la discusión es cómo se determinan compensaciones, nosotros no usamos el promedio, sino que usamos la media del grado, que es el punto, es el valor medio entre el mínimo y el máximo, para evitar la tendencia a los extremos, y el máximo pasaría a ser el máximo de la misma banda.
Y luego la posición salarial, por eso digo que aquí podemos tener, entre comillas, solamente la equidad, porque aquí yo no estoy viendo valores de mercado hasta este momento, solamente estoy mirando qué está pasando al interior de la organización. Es la división entre la media del grado, o sea, entre el salario fijo mensual y la media del grado, y esa es la posición salarial, en este caso, de la persona como analista de mercado. Con esta base, si se fijan, está por grado o nivel, lo que yo determino es solamente en una básica planilla tener todos los datos necesarios para el análisis. En este caso solo se usó el salario fijo mensual, y aquí también todo depende de la situación de cada compañía, porque en Colombia, por ejemplo, pueden usar el transporte, que también es parte de los fijos, así como en Chile usamos gratificación, y en otros países otros montos que son relevantes al momento de querer comparar este tipo de situación, en este caso la brecha. Entonces, ¿cómo calcularíamos la brecha? Y aquí, en estos mismos grados o niveles, ya no usando la media, sino que el promedio, como dice la definición, en el grado 7 tendríamos 1.730.000 como media para los hombres que están en ese nivel, y 1.540.000 para las mujeres que están en ese nivel. Por lo tanto, usando la fórmula que vimos al inicio, su brecha sería de un 11% bajo los hombres. En el A8, aquí tenemos, y fue también intencionado de tener una brecha positiva respecto a las mujeres y el hombre en el nivel, porque tenemos que entender que cuando calculamos la brecha salarial y los valores que nosotros también vamos leyendo en los distintos estudios, en general, como se dice, son generalidades, y la particularidad de cada una de las empresas las tenemos que ver sobre todo en esto, con este detalle, ojalá en grados o niveles que nos permitan también saber dónde tenemos las principales brechas y cómo podemos hacer las futuras acciones dentro de ellas. Hasta ahora es un diagnóstico, pero si uno ve esto y siguiendo con el resto de los niveles, podemos ver que finalmente, si yo solamente comparara el total de la media de los hombres y la media de las mujeres, tendría una brecha salarial a nivel compañía, pensando que esta fuera la compañía total, de solo un 3,8%. Por lo tanto, el 3,8% en comparación a un 11 o un 15,8 positivo es bastante distinto en cuanto al análisis y discusión que hay a posteriori. Entonces, ¿qué pasa a nivel general? Es que vemos algo más agregado, y el tener la agregación nos permite también hacer un análisis más exhaustivo en cada uno de los niveles y a dónde yo puedo tomar acción. Por lo tanto, ¿cuál era la idea de también enseñar o explicarles cómo se calcula la brecha? Es derribar distintos mitos de esto. Primero, no es algo complejo. Si ustedes pudieron ver, la verdad que lo que estamos viviendo ahora es un momento complejo, pero ustedes ya probablemente en sus organizaciones tienen los datos para poder hacer estos análisis con simple planilla Excel. Después, no demanda una gran inversión tener este diagnóstico. La mayor inversión en este minuto sería tiempo y poder obtener los datos, y quizás tener la metodología de evaluación de cargos podría ser una inversión, pero todo esto es bien aplicable si es que tenemos el conocimiento dentro de la organización, y obviamente de repente un consultor externo nos puede validar algo así, ¿ya? Y por favor llévense dentro de sus ideas que hay distintas metodologías para determinar el valor de los cargos. Uno que puedo demorar más tiempo y otras menos. Pero la invitación aquí, más que de determinar cuál va a ser la metodología, es que ustedes como empresas puedan hacer una aproximación de esto que les permita no solo agregar el total, porque calcular el total, como vimos anteriormente, puede ser bastante sencillo, dividiendo hombres, mujeres y sacando la media. Pero a nivel general, finalmente, cuando tengamos que discutir entre la brecha salarial dentro de la organización, van a ser muy distintos a nivel gerencial que a nivel operativo, administrativo. Entonces esas diferencias hay que tenerlas también bien claras, puede ser por estamentos, etc. Y volviendo al inicio, no sé cómo estoy en el tiempo, creo que me quedan como 8 minutos, quizás podremos después responder algunas preguntas. Es importante, estos son los pasos, porque una cosa es hacer el cálculo y hasta ahora solamente tenemos un diagnóstico,
¿Qué hacemos después con esta data? Y aquí la invitación es para poder cerrar este ciclo, identificar los puestos de trabajo, tener las descripciones, después de determinar el género de los puestos, obtener la información de mercado, que probablemente no, ahora es bastante más simple de obtener, sobre todo a los que están ya como asociados a la CLIP, que tienen la capacidad de tener tanto el estudio de salarios como el tema de Show Me the Money. Ya aprendieron cómo se compara, o al menos una pincelada de cómo podemos comparar y calcular las brechas, determinar un presupuesto, y el presupuesto va enfocado en cuánto estoy dispuesto a, a pagar o a poner aquí como una inversión para disminuir estas brechas. Y después ya viene la implementación, hasta el paso 5 solamente es cuál va a ser el plan. Esto no tiene por qué ser inmediato, sino que puede ser de 1 a 3 años, sobre todo con todo lo que está pasando actualmente. Entonces, tratemos de que si vamos a hacer una reducción de la brecha, que ahora, y esto también es súper importante recalcar, quizás a nivel país, y aquí dependiendo de cada realidad, al menos en Chile recién se está legislando como que fuera cierto. En Perú ya está determinado que sí o sí tienen que disminuir la brecha de manera legal. Ya esto no es solo por querer o porque tenemos una conciencia social detrás, nos va a llegar en algún minuto. Entonces, mientras antes al menos sepamos la situación o el estado del arte votado en las compañías, nos va a ser bastante más fácil cuáles van a ser los pasos a seguir y cuánto podríamos demorarnos, o lo que sí implica disminuir estas brechas. Y disminuir las brechas tampoco es solamente ver qué está pasando ahora, sino que ya al tener la claridad de cómo está la compañía, al momento de ingresar a cualquier persona, yo ya sé dónde tengo que situarla independiente de la realidad interna, y ahí es donde yo tengo que ver todos los temas individuales y generar buenas políticas de compensaciones, que la verdad que en eso se basa, de por qué la equidad, y eso estaba en el webinar anterior. Esto es algo histórico y está en nuestras manos como recursos humanos también poder resolverlo. Y para terminar, bueno, si necesitan más información o quieren ahondar más en estos temas, estamos en conjunto con Mónica y la CRIP tratando de realizar distintos talleres un poco más detallados de esto y otros temas de compensaciones. Encantados de poder revisarlos en conjunto y ver cómo los podemos apoyar en estos procesos, pensando que ahora uno escuchaba en la reunión anterior, tenemos un poco más, no sé si tenemos más tiempo o trabajamos más, aún no estamos bien determinados, pero efectivamente los tiempos de traslado nos hacen de repente ser más efectivos entre reunión y reunión. Y las barreras de fronteras ya no están, yo estoy en Chile y perfectamente puedo estar con ustedes de otro lado explicándoles. Así que les quiero agradecer su tiempo, espero que haya sido clarificador o al menos les ayude en esto, y cualquier duda quedo súper abierta a lo que necesitan.